Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a seguir tocando un tema de la palabra del Señor. Esperamos llegar a sus hogares, que nos permita llegar a sus hogares a través de algo que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones, la preocupación por la iglesia de Jesucristo. Y hoy queremos tocar un tema muy importante que es de muchísimo cuidado. Un tema que no podemos pasar por alto, porque los tiempos que estamos viviendo son muy complicados. Como cristianos debemos darnos cuenta de la etapa que estamos viviendo. Es demasiado peligrosa y muchos se están deslizando. Por eso en esta hora yo quiero basar mi tema de este mensaje en Efesios capítulo 5, versículo 27. La palabra de Dios dice de esta manera: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuere santa, sin manchas. Este versículo de la palabra del Señor, en el versículo 26, antes de leer el 27, podemos ver que la Biblia, el apóstol Pablo, hablando a través de esta carta, nos habla primero. En el versículo 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si usted puede notar en este versículo de la palabra del Señor, él dice una iglesia. Sabemos que en el tiempo que estamos hay muchas denominaciones, muchas sectas y muchas creencias. Pero en realidad en la Biblia solamente se nombra una iglesia, y es la iglesia de Jesucristo. La Biblia dice, amado hermano que me escuchas y amigo, a través de este audio, que Jesucristo se entregó a sí mismo por esta iglesia. Y lo claro de esta iglesia es que esta iglesia tiene características, tiene principios fundamentales que le hacen evidenciar, que le hacen entender el propósito de su llamado y le hacen entender qué es lo que ella está haciendo en esta tierra. Esta iglesia es distinta a todas las demás. Denominaciones hay muchas, pero iglesia de Jesucristo solamente hay una. Y dice la Biblia, amigo que me escucha, en el versículo 27 que hemos leído, que esta iglesia es gloriosa. En pocas palabras, la palabra gloriosa significa que es algo que no proviene de esta tierra. Es algo que sorprende, es algo que impacta. La iglesia de Jesucristo no puede pasar desapercibida. Por eso en esta hora yo quiero basar este mensaje en el tema: no te contamines aunque otro se contamine. ¿Sabes por qué, mi hermano y mi amigo que me escuchas? Yo no voy a predicarte a ti por tu denominación. Yo no sé de qué denominación seas. Yo quiero hablarte de la iglesia auténtica y verdadera de Jesucristo. Aquella que la Biblia dice que Jesucristo se entregó por ella en la cruz del Calvario. Esta iglesia es gloriosa. Dice la Biblia que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuere santa y sin manchas. Estamos viviendo un tiempo caótico donde la iglesia está tornando un rumbo distinto, donde la iglesia está tomando caminos incorrectos. Y hoy por eso nos queremos enfocar en que tú no debes de contaminarte, aunque las cosas que estén a tu lado sean adversas. Mira, amigo que me escucha y hermano, hoy en día la tentación es más fuerte que hace 20 años. Hoy en día las vías de contaminación son más. Hoy en día usted puede contaminarse muchas veces sin darse cuenta. Entonces tenemos que entender que como cristianos, que como gente que profesamos el evangelio de Cristo, que como gente que decimos ser la iglesia de Jesucristo, tenemos que mantenernos puros, santos. Tenemos que mantenernos sin manchas, sin arrugas, en medio de una generación perversa y maligna. Entonces tenemos que llegar a la conclusión de que aunque el mundo esté navegando
con rumbo incorrecto. Usted tiene que mantenerse en la posición correcta. Usted tiene que mantenerse en la posición que Dios le ha dado como iglesia. Hoy desgraciadamente muchos se llaman iglesia de Jesucristo, pero en realidad aquí el apóstol Pablo está hablando claro que la iglesia de Cristo tiene que evidenciarse. Que la iglesia de Cristo tiene que darse a notar. Que la iglesia de Cristo tiene que darse a entender en cualquier lugar. Por eso hoy en día, amigo que me escuchas, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, usted puede encontrar de una iglesia llamada Sardis. Y dice la Biblia que cuando el Espíritu o el ángel le habla a la iglesia, a esta iglesia lo primero que le empieza a presentar es cómo estaba ante él. Y si usted lee la cita bíblica, Dios empieza a decirle su condición y su forma en la que estaba viviendo. Y empieza a decirle a esta iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Yo conozco tus obras, que tal vez para ellos sus obras eran buenas. Y dice las Escrituras que entonces, amado hermano, entonces Dios empieza a hablarle a la iglesia y empieza a decirle, pero, y cuando Dios pone esta palabra, pero, es porque Dios está preocupado, es porque Dios quiere decirle a la iglesia que preste atención. Es que Dios quiere llamarle a la iglesia que preste atención, porque la iglesia se está desviando. Porque la iglesia está pensando que va por el camino correcto, pero en realidad el camino que está llevando es un camino incorrecto. Entonces la iglesia tiene que mantenerse en la pureza. La iglesia no puede abrirse de la santa doctrina que el Señor nos ha dejado a través de los apóstoles. Hoy en día la iglesia está tomando un lugar equivocado. Hoy la iglesia sigue sin rumbo. Pero a mí me sorprende lo que pasó con esta iglesia. Que Dios empezó a llamarle y a decirle, pero hay muchas cosas que aún no han muerto. Hay muchas cosas que aún están por morir. Y Él le aconseja, dice, que ponga atención en las cosas que no están muertas. Y si usted nota, amigo que me escucha y hermano, en esta cita bíblica, a mí lo que me sorprende es cuando Dios habla en el versículo 4 y le dice a esta iglesia, pero dice, yo sé que dentro de ti hay un grupo de personas, hay unas pocas personas, dice la Biblia. Hay unas pocas personas que no han manchado su vestidura. Que no han manchado su vestidura. Esto significa que a pesar de que esta iglesia estaba corrompida, había un remanente. Había alguien que todavía estaba creyendo en la palabra auténtica que Jesús había dado. Había alguien que todavía estaba creyendo en el evangelio auténtico. Había alguien que no había olvidado los principios que Dios les había trazado. Y dice la Biblia, pero tienes dentro de ti unas pocas personas que aún, dice, si han guardado sus vestiduras. Amigo que me escuchas, este mensaje va dirigido hacia aquellas personas que tal vez están en una iglesia o en una congregación, que sus iglesias están agarrando otro rumbo. Este mensaje va dirigido hacia aquellas personas que tal vez creen que tienen que tomar el mismo rumbo que los demás, que ellos tal vez creen que es necesario entrar en el mismo área de confort, que ellos también creen que no tiene caso mantener la sana doctrina, que no tiene caso mantener el evangelio de Cristo tal y como está. Este mensaje va dirigido hacia ellos. ¿Sabes qué? Que tal parecía que estos hombres, que este grupo de personas pasaba desapercibido, pero a mí lo que me sorprende es cómo Dios los tenía en cuenta. Hay veces y hay momentos que pensamos que la gente no encaja con nosotros, que pensamos que tenemos que ir en el mismo barco que ellos van, que pensamos que tenemos que ir en el mismo camino que ellos caminan, pero no es cierto. El camino está trazado. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo nos dejó trazado un estilo de vida. Jesucristo nos dejó trazado un camino recto hacia el Padre. Y entonces le empieza a hablarle y le dice, y esto dice, escuche, para los que piensan que no somos dignos. A mí la Biblia me enseña en este versículo que lo primero que Dios resalta y dice, y ellos son dignos. Y ellos son dignos. Y ellos, dice, serán vestidos de ropa blanca en el versículo 5.
de vestiduras blancas. Amigo que me escuchas, si tú aún sigues manteniendo la sana doctrina, no te muevas a la derecha ni a la siniestra. Mantente firme, porque la Biblia nos enseña, amigo y hermano, cualquiera que sea tu denominación, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú vivas la palabra de Dios. A mí lo que me interesa es que el día que Cristo venga por su iglesia, podamos ser arrebatados con Él en el cielo. Y el apóstol Pablo deja claro en este versículo que esta iglesia tiene que ser diferente a las demás. Ahora, amado hermano que me escucha, yo sé que mucha gente se pregunta hoy en día, entonces, ¿qué hago si mi iglesia ya no vive la sana doctrina? Si mi iglesia se ha desviado un poco. Déjame decirte que a mí me sorprende lo que Dios le dice a esta iglesia. Dios le habla a través del ángel a esta iglesia y le dice, pero dentro de ti, esta gente no había salido de esa congregación. ¿Sabes por qué? Porque no es necesario salir del mundo para mantenerse íntegro ante Dios. No es necesario salirse de este mundo, porque Jesús en Juan capítulo 17 versículos 15 al 18, en el encabezado dice la Biblia, Jesús ora por sus discípulos. Pero amigo que me escucha, dice la palabra en el versículo 15, dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Entonces no podemos salir del mundo, porque ciertamente la Biblia nos especifica que ya no somos del mundo, porque pasamos a ser ciudadanos del reino, porque pasamos a ser gente que profesa el evangelio de Dios, porque pasamos a ser gente que hoy en día profesamos una doctrina auténtica y verdadera. Yo sé que este mensaje tal vez a muchas iglesias le va a caer pesado, a muchas congregaciones no le va a gustar, pero yo sé que a los que están guardando la sana doctrina los va a alentar a que sigan guardándose firmes en la fe de Jesucristo, a que sigan manteniendo el vínculo de la santidad, el vínculo de la paz, el vínculo del amor y la misericordia. A pesar de toda la adversidad en la que estamos enredados, ciertamente estamos siendo azotados por una ola de apostasía, por una ola de falsedad, por una ola de mentira. Pero en medio de esa ola de mentira hay una verdad que se llama Cristo Jesús. Aleluya. En medio de esa ola hay una verdad, y esa verdad es Cristo, el Hijo de Dios. Amigo que me escuchas y hermano, yo no sé cuál es tu denominación, pero déjame decirte que aquí lo que importa no si eres bautista o eres presbiteriano o eres metodista o eres pentecostal. Aquí lo importante es hacer la voluntad de Dios que está en los cielos. Aquí lo importante es guardar lo que Dios dijo que guardáramos. La palabra de Dios dice, y en esto conocerán que son mis discípulos, en que guardan mi palabra. En primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Entre tanto que voy, dice, ocúpate en la lectura, exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la imposición de manos del presbiteriano. Ocúpate en estas cosas, escucha esto. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no basta ser cristiano, basta mantenerse como cristiano. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que no basta decir yo conozco a Cristo, basta reflejar a Cristo. Que no basta decir yo pertenezco a la iglesia de Cristo, sino reflejar la luz de Cristo. El apóstol Pablo empieza a exhortar a Timoteo y le empieza a aconsejar, aunque otros cambien, tú no cambies. Aunque otros se desvíen, tú no te desvíes. Permanece en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Por lo tanto, si tú permaneces en la sana doctrina, si tú permaneces en los parámetros bíblicos, muchos van a ser contagiados para que ellos puedan escapar del engaño de Satanás y del error que el diablo está metiendo sobre muchas congregaciones. La Biblia dice en Mateo 5, versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada?
Dice la palabra del Señor, aún así dice la palabra del Señor: vosotros sois la luz del mundo. Amado hermano y amigo que me escucha, la sal y la luz son cosas inconfundibles. En pocas palabras, nosotros no podemos llamarnos iglesia de Jesucristo si vivimos como vive el mundo. Nosotros no podemos llamar seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, si no hacemos lo que Cristo nos dice. Mantente puro aunque otros se contaminen. Mantente firme aunque otros se abran. Tú no te abras de la doctrina de Jesucristo, porque Cristo está por venir pronto. Y dice la Biblia que Él viene a buscar una iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas. La sal de la tierra. Nosotros estamos aquí con el propósito de preservar. ¿Preservar qué? Preservar lo que Dios ha puesto en nuestra mano. ¿Preservar qué? El evangelio puro y auténtico que Jesucristo nos dejó. Preservar la doctrina, preservar la enseñanza de Jesucristo. Aunque otros cambien, usted no cambie. Porque tarde o temprano se verá la diferencia de quién es de Dios y quién es no de Dios. Tarde o temprano se verá entre el justo y el injusto. Tarde o temprano se verá la diferencia y la recompensa será dada. Mateo 25, versículo 1 al 13. Hay una historia impresionante. Y a mí lo que me impacta de esta historia es que dice la Biblia que había 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, 5 entendidas y 5 que no lo eran. Pero a mí lo que me sorprende es que tenían muchas cosas en común. Estas vírgenes tenían muchas cosas en común. Número 1, las 5 insensatas y las 5 prudentes estaban en el mismo lugar. No estaban separadas. La Biblia nos enseña que dormían juntas. La Biblia nos enseña que posiblemente hace alusión a que esta gente se encontraban en una misma congregación, a que esta gente se encontraban en un mismo lugar. Y a mí me sorprende la comparación que tenían las 5 con las otras. Y dice la Biblia que estas 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 conocían el propósito. Las 5 conocían que venía Cristo, como hoy mucha iglesia conoce de que Cristo viene. Además de esto, dice la Biblia que las 5 tenían lámparas. Y lo más claro y lo más conciso, dice que las lámparas estaban encendidas. Tanto las de las prudentes como las de las insensatas estaban encendidas. Entonces, ¿qué pasó con estas vírgenes? ¿Qué aconteció con estas vírgenes? Aconteció que estas vírgenes, había 5 diferentes y 5 distintas, estaban de una manera preparada, equivocada. Estaban teniendo en poco la misericordia de Dios, estaban teniendo en poco que mantenerse puro no importaba. Dice que estas 5 tenían la misma visión. Era esperar al esposo. Hoy hay muchas iglesias en el mundo, hay muchas congregaciones, hay muchas sectas y hay muchas denominaciones que están esperando al Salvador, pero lo están esperando de manera equivocada. Lo están esperando de una manera transgiversada. Y qué chasco nos vamos a llevar el día que Cristo venga y no estemos preparados como estas vírgenes. Dice la Biblia que entonces estas vírgenes, las 5, las 10 se durmieron. Hablando del sueño físico, se durmieron. Y dice que a medianoche se oyó un clamor y dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las 5 prudentes y las insensatas, las 5 escucharon la voz. Y cuando ellas escucharon la voz, empezaron a preocuparse y empezaron a decirle a las otras 5: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mira, amigo que me escuchas y hermano, prepárate, porque Cristo viene. Mantente puro, mantente original, mantente en el estado que Dios te trajo. Mantente en su presencia. Porque Él no viene a buscar una iglesia adulterada. Él viene a buscar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. Estas vírgenes, 5 pudieron entrar y 5 no.
Y la pregunta es, ¿permanecerás en la doctrina del Señor? ¿O te apartarás como muchos lo han hecho? ¿Te apartarás de lo que Dios ya dejó? ¿O seguirás manteniéndote en la doctrina que Cristo ha dejado para que tú te mantengas firme hasta el final? Amigo y hermano, si te has movido, es tiempo de que vuelvas a Cristo. Dios está aquí en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que tú estás con nosotros. En esta hora, amigo que me escuchas, si tú te has movido de la doctrina, es tiempo de que enmiendes tu camino. Es tiempo de que regreses a los principios fundamentales y bíblicos que fueron erigidos, a los principios que Dios dejó establecidos para que nos mantuviéramos como iglesia de Cristo. Es tiempo de mantenernos firmes, porque Cristo pronto viene. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Escucha esta palabra: en todo tiempo. No podemos descuidarnos un momento, no podemos contaminarnos hoy y querernos santificar mañana, porque el tiempo es de Dios. Y aquí la Biblia nos enseña: en todo tiempo sean blancos tu vestido. En pocas palabras, está preparado en todo momento, porque al día que menos los pienses, Cristo aparecerá. Amigo, hermano, hoy te exhorto a través de esta palabra a que si te has apartado de la doctrina auténtica, si te has contaminado por este mundo, si te has contaminado con las herejías que muchos han levantado y han despertado, es tiempo de que vuelvas al camino recto. Pregunta por la senda antigua y regresa a los parámetros bíblicos, porque aún queda tiempo. Y también quiero alentar a aquellos que han estado batallando, que han estado peleando, que han estado manteniendo, a pesar de que el diablo se ha levantado de una manera o se ha levantado de otra. Yo no sé si te van a expulsar de tu iglesia, yo no sé si te van a expulsar de tu denominación, pero déjame decirte que aunque te expulsen de tu iglesia o de tu denominación, que no te expulsen del reino de los cielos. Porque esa es nuestra meta, esa es nuestra visión, guardarnos puros para que cuando Cristo venga nos podamos ir con Él. Apocalipsis 22, versículo 14 dice así: bienaventurados todos aquellos que lavan sus vestiduras. Bienaventurados. En esta hora, yo espero que con este pequeño mensaje, que con esta pequeña predicación tú hayas entendido que es muy importante guardarnos en la santidad, guardarnos en la pureza. No digas, no pasa nada. Mira, amigo que me escuchas, basta solo una gota de agua para que la leche que es pura deje de serlo. Un 10% que tú le eches de agua a un litro de leche pura, la hace ser una leche adulterada. Y ¿sabe cuándo te das cuenta? Tal vez te la vas a tomar y no te das cuenta si esta leche es pura o es adulterada. Pero cuando tú la pones en el fuego, tú te das cuenta que esa leche no da la misma nata. Entonces te das cuenta que hay algo en esa leche que no funciona, que no es una leche pura. De igual manera dice la Biblia que un día seremos probados ante la presencia de Dios, que un día seremos pesados en balanza, un día seremos pesados, dice la Biblia, que se nos será puesta plomada. Y usted sabe lo que es una plomada: algo que se pone en una pared para ver si la pared está derecha o no. Un día vamos a ser pesados, y todos aquellos que mantuvimos la verdad, la santidad, el vínculo perfecto del amor y la doctrina de los apóstoles, es la que nosotros estamos profesando hoy en día, vamos a entrar a las bodas del Cordero. Pero aquellos que no están vestidos de bodas se quedarán afuera. Así que el consejo de la palabra hoy para ti, mi amigo, es que en todos tiempos sean blancos tus vestidos, que en todo momento te estés guardando en santidad, que en todo tiempo, aunque a tu lado cambie alguien, tú no cambies. Aunque a tu lado alguien diga no pasa nada, tú mantente firme, porque al final de este camino y de esta carrera vamos a recibir la recompensa. Yo espero que este audio haya sido de bendición para ti y haya despertado tus sentidos y te haya alentado
que no eres el único ni la única que está peleando, manteniendo la sana doctrina. Habemos muchos que estamos peleando y batallando, manteniendo la sana doctrina. No estás solo. Hay un remanente que Dios ha escogido. ¿Y sabes cómo se llama ese remanente? Iglesia de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y que la paz del Señor quede contigo. Y recuerda, estamos en sintonía. Estamos en sintonía. Estaremos predicando el evangelio cada día. Estaremos dando la palabra, esperando llegar a tu casa, a tu hogar, a donde quiera que te encuentres. Cristo te está llamando. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.